La lluvia caía sobre Cordavia como si el cielo quisiera borrar algo. Las calles brillaban con el reflejo de los faroles, y el sonido del agua, golpeando los adoquines, era lo único que interrumpía el silencio de la madrugada. Can Yaman caminaba sin rumbo, con las manos hundidas en los bolsillos y el corazón lleno de ruido. No recordaba por qué había salido de casa, solo sabía que no podía dormir. Había algo en esa noche, algo que pesaba en el aire. El viento del mar soplaba frío, llevando el olor a hierro húmedo desde el viejo puente de San Aurelio. Desde lejos, las luces parpadeaban como advertencias. Can se detuvo. Allí, a lo lejos, una figura solitaria se balanceaba sobre la barandilla del puente. El corazón se le detuvo un segundo. Caminó con cuidado, los pasos amortiguados por el agua. Cada metro que avanzaba, la silueta se hacía más clara. Un hombre de unos 40 años, empapado, con la mirada fija en el vacío, tenía los labios moviéndose sin sonido, como si hablara con la oscuridad. «Oye», gritó Can, alzando la voz entre la lluvia, «baja de ahí». El hombre no respondió, solo giró la cabeza lentamente, y bajo el parpadeo de la luz amarilla, Can pudo ver su rostro, pálido, derrotado, con una serenidad extraña, casi hermosa. «No te acerques», dijo el desconocido, «no quiero testigos». «No vas a saltar», replicó Can, avanzando. «Nadie quiere morir de verdad una noche como esta». «Tú no sabes nada», susurró el hombre. Can se detuvo a 2 pasos. La barandilla oxidada se estremecía bajo la lluvia. «Tal vez no», dijo, «pero si saltas, nunca sabrás si la vida iba a cambiar mañana». El hombre sonrió débilmente. «Ya cambió». «¿Cómo te llamas?», preguntó Can. «Ehsan Miller». «Bien, Ehsan, ven conmigo». Ehsan bajó la mirada al río. El agua era una masa negra que rugía con violencia. «Nadie puede salvarme». «Tal vez no», dijo Can, «pero al menos esta noche, no estarás solo». Dio un paso más y, en un movimiento rápido, lo sujetó por el brazo. Ehsan intentó soltarse, forcejeó, pero Can lo abrazó con fuerza. Los dos cayeron al suelo del puente, empapados, jadeando. El ruido de la lluvia lo cubrió todo. Ehsan lo miró fijamente, sin odio, sin rabia, solo con una tristeza tan profunda que dolía mirarla. «No me salvaste», dijo, con voz quebrada. Can frunció el ceño. «¿Qué?». Ehsan le sostuvo la mirada y susurró, «Me reemplazaste». Antes de que Can pudiera responder, Ehsan se desplomó. Había tomado algo. El tiempo se rompió en ese instante. Las sirenas llegaron demasiado tarde. Los paramédicos trabajaron bajo la lluvia. Los flashes de las cámaras iluminaban rostros empapados. Una fotógrafa, Sofía Álvarez, captó la escena sin saber que aquella imagen cambiaría su vida. El cuerpo de Ehsan fue cubierto con una manta gris. Can permanecía de pie, inmóvil, mirando el río. Un policía se acercó. «¿Es usted quien llamó a emergencias?». Can asintió. «Intenté ayudarlo». «¿Lo conocía?». «No, nunca lo había visto». El oficial anotó en su libreta. Su nombre era Ehsan Miller. Según los documentos, trabajaba en una empresa de ingeniería. Soltero, sin familia. Can no dijo nada. El agua del río seguía rugiendo. Sofía se acercó con cautela, su cámara colgada del cuello. «Lo siento», dijo, «no quería fotografiar algo tan personal, pero la policía me obligó a registrar la escena». Can la miró. «Apenas. No hay nada que registrar. Solo una noche más que no se detiene». Ella observó su rostro, intentando leer lo que había detrás de esos ojos. No era tristeza, era algo más. Culpa. Esa noche, Can no durmió. En su apartamento, las luces permanecieron encendidas. Sobre la mesa, el abrigo aún goteaba. El eco de las palabras de Ehsan no se apagaba. «No me salvaste, me reemplazaste». Se sirvió un vaso de agua. Al levantarlo, su reflejo en el vidrio le devolvió una mirada extraña. Por un segundo, juraría que no era su propio reflejo. En el silencio de la madrugada, su teléfono vibró. Un número desconocido. Un mensaje: «Gracias por salvarme». Can dejó caer el teléfono. Miró alrededor. Nadie. Solo el sonido distante del río y la lluvia que seguía golpeando la ciudad. ¿Qué habrías hecho tú si un desconocido te dijera que lo reemplazaste? Suscríbete y cuéntanos tu historia a veces.
Las respuestas están en las preguntas que no queremos oír. A la mañana siguiente, la ciudad parecía no haber notado lo ocurrido. Los periódicos hablaban de política y del partido del domingo. Solo una pequeña columna mencionaba la muerte en el puente de San Aurelio, hombre hallado muerto tras intento de suicidio, identificado como Esan Miller. Can leyó la nota 3 veces. El texto era frío, impersonal. Nada sobre la lluvia, nada sobre el instante en que sus miradas se cruzaron, solo palabras vacías. A la mañana siguiente, la ciudad parecía no haber notado lo ocurrido. Los periódicos hablaban de política y del partido del domingo. Solo una pequeña columna mencionaba la muerte en el puente de San Aurelio, hombre hallado muerto tras intento de suicidio, identificado como Esan Miller. Can leyó la nota 3 veces. El texto era frío, impersonal. Nada sobre la lluvia, nada sobre el instante en que sus miradas se cruzaron, solo palabras vacías. Apagó el teléfono, pero el eco de la noche seguía dentro de él. No me salvaste, me reemplazaste. No podía olvidarlo. Salió a caminar. El cielo seguía gris. En la esquina, un puesto de periódicos mostraba la fotografía que Sofía había tomado. Can la reconoció de inmediato, la figura de Esan en el suelo, su propia silueta detrás, apenas visible bajo la lluvia. Su rostro no se veía, pero él sabía que era él. ¿Le interesa la historia?, preguntó el vendedor. Can negó con la cabeza. Ya la conozco. Caminó hasta el puente. El aire olía a óxido y a memoria. Habían limpiado la sangre, pero las marcas en el pavimento seguían allí, como heridas frescas. Se detuvo junto a la barandilla. El río se movía con calma, como si nada hubiera pasado. ¿Qué querías decir, Esan?, susurró. Una brisa fuerte sopló, levantando gotas del agua. Por un instante, escuchó algo, un murmullo, o quizás solo su propio pensamiento, repitiendo el nombre. En el otro extremo del puente, Sofía lo observaba. Había vuelto al lugar para tomar más fotografías, buscando inspiración para su exposición. Lo reconoció de inmediato, el hombre que había intentado salvar a Esan. Su postura, su silencio, la manera en que miraba el vacío. Lo siguió con la cámara, pero esta vez no disparó. Algo en él le producía una mezcla de curiosidad y respeto. Decidió acercarse. ¿Lo conocía?, preguntó suavemente. Can giró. ¿A quién? Al hombre del puente. Esan Miller. No, pero desde esa noche, parece que sí. ¿Por qué dice eso? Can vaciló. Porque no puedo dejar de oírlo. Sofía frunció el ceño. ¿Oírlo? Su voz. A veces cuando llueve. Ella guardó silencio. El viento soplaba fuerte. Soy periodista, dijo al fin. Estoy escribiendo sobre él. Tal vez podamos ayudarnos. No busco respuestas, respondió Can. Solo silencio. Sofía lo observó alejarse. No sabía si era un héroe, un culpable o simplemente alguien roto, pero sabía que había algo más, y decidió seguirlo. Esa noche, Can regresó a su apartamento, encendió la televisión. Las noticias hablaban de un accidente ferroviario en el norte del país. El reportero mencionó de pasada que entre los fallecidos había un ingeniero llamado Esan Miller. Can se quedó inmóvil. ¿Cómo puede ser?, susurró. Esan murió ayer. El teléfono vibró. Mismo número desconocido. Un nuevo mensaje. Nos vemos pronto. El vaso se le cayó de las manos. El sonido del cristal rompiéndose llenó el silencio. Durante horas caminó por el departamento sin rumbo. El reloj marcaba las 3:00 cuando decidió salir. La lluvia había vuelto. Sus pasos lo llevaron, inevitablemente, al puente. Allí, bajo la luz temblorosa de un farol, una figura lo esperaba. Una mujer. Sofía, sabía que volverías, dijo. No puedo dormir. Yo tampoco. Ambos se quedaron mirando el río. Encontré algo, dijo ella, sacando una carpeta de su bolso. Los archivos de Esan Miller. Can la miró, incrédulo. ¿Cómo los conseguiste? Trabajo en un diario. Tenía un contacto en la policía. Abrió la carpeta. Entre los documentos había una hoja arrugada, un croquis de la ciudad, con líneas marcadas hacia el puente y el puerto. En la esquina, una frase escrita a mano: lo que comenzó en el agua, debe terminar allí. Can sintió un escalofrío. ¿Qué significa? No lo sé, respondió ella.
pero suena personal. De repente, un trueno, el río rugió, el viento levantó las hojas de la carpeta y una foto cayó al suelo. Can la recogió. Era una imagen vieja, en blanco y negro, un grupo de jóvenes junto a un río, entre ellos, un rostro, el suyo. Se quedó sin aire. Esto es imposible. Sofía lo miró confundida. ¿Qué pasa? Can le mostró la foto. Ese, soy yo. No puede ser. Esta imagen tiene al menos 20 años. Lo sé. El agua golpeaba con fuerza los pilares del puente. El sonido era ensordecedor. Can cerró los ojos. Por un momento, creyó oír su propia voz susurrando en la distancia. No me salvaste, me reemplazaste. ¿Qué harías tú si alguien muerto comenzara a hablarte a través de tu propio pasado? Suscríbete y cuéntanos tu teoría. Puede que la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. Cordavia amaneció bajo un cielo de plomo. El río, calmo, parecía ocultar algo debajo de su superficie, un secreto espeso, demasiado grande para ser olvidado. Can no había dormido en 2 noches. Su mente era una sucesión de imágenes. El puente, la voz de Esan, la fotografía antigua. Se sentó frente a la ventana. El reflejo en el vidrio no era el suyo, o al menos, no como él recordaba ser. Los ojos, más oscuros. La piel, pálida, una sombra detrás. El timbre sonó. Era Sofía. Llevaba una expresión que mezclaba miedo y curiosidad. Conseguí algo más, dijo sin saludar. Sacó de su bolso un sobre. Dentro había una ficha médica, amarillenta. Nombre, Esan Miller. Fecha de nacimiento, 23 de julio de 1989. Can leyó y palideció. Era su misma fecha de nacimiento. Debe ser un error, murmuró. Eso pensé, pero mira esto. Sofía señaló un número de expediente. Está vinculado al Hospital de Londres donde tú naciste. Can la miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? No lo sé, pero cada vez estoy más segura de que no fue coincidencia que estuvieras en ese puente. El silencio se volvió pesado. Can respiró hondo. Necesito ayuda profesional. ¿Un psiquiatra? Sí, conozco uno. Michael Graves. Trabajó conmigo hace años, antes de que dejara todo. El consultorio del doctor Graves olía a madera y a libros antiguos. El hombre, de unos 60 años, tenía una voz profunda y tranquila. Can, hace mucho tiempo. Sí, tal vez demasiado. ¿Qué te trae de vuelta? Can dudó. Un hombre murió frente a mí. Dijo algo que no puedo olvidar. ¿Qué dijo? Que lo reemplacé. Graves lo miró con atención. ¿Te sientes culpable por eso? No lo sé, pero cada vez que cierro los ojos, lo escucho. ¿Y lo ves? Can asintió. A veces, en el espejo, en mis sueños, en la lluvia. Graves lo miró con atención. ¿Te sientes culpable por eso? No lo sé, pero cada vez que cierro los ojos, lo escucho. ¿Y lo ves? Can asintió. A veces, en el espejo, en mis sueños, en la lluvia. Can murmuró. Un niño. ¿Dónde? En el borde del puente. Está solo. ¿Qué más ves? Un hombre que corre hacia él. ¿Quién es? Soy yo, pero más joven. Una lágrima cayó por su mejilla. Intento salvarlo, pero caigo. Y luego, despierto en el agua. Alguien me arrastra. No veo su cara, pero sé quién es. ¿Quién? Esan. El doctor lo observó con una mezcla de inquietud y fascinación. Can, puede que Esan sea una proyección de algo que dejaste inconcluso. No, doctor, no lo dejé inconcluso, lo olvidé. Sofía esperaba fuera del consultorio. Cuando Can salió, estaba pálido. ¿Qué pasó? Preguntó. No lo sé, respondió él, pero creo que Esan no era un extraño. Caminaban juntos bajo la lluvia. Sofía rompió el silencio. Hay algo más que debería saber. Encontré registros de un niño desaparecido en 1994, en Cordavia. Su nombre era Esan Yaman. Can se detuvo. El mundo pareció tambalearse. ¿Qué dijiste? Yaman, igual que tú. El río rugió a lo lejos, como si despertara. Can levantó la mirada. Por un instante, juró ver una figura sobre el puente, inmóvil, observándolo. ¿Y si las personas que creemos haber perdido solo esperan ser recordadas? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si el pasado tocara tu puerta una noche de lluvia? Suscríbete porque algunas historias regresan cuando alguien se atreve a escucharlas. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo,
cargado de un silencio espeso. El río San Aurelio brillaba bajo la luz gris del amanecer. Sofía y Can avanzaban despacio, sin hablar, con el eco de la revelación aún latiendo en sus mentes. Esan Yaman, un niño desaparecido hacía 30 años. El mismo apellido, el mismo día de nacimiento. Can no podía dejar de pensar en eso. Su cabeza era un torbellino. Las imágenes regresaban a ráfagas. Un puente, una voz infantil, una caída, fragmentos, pedazos de algo que había estado oculto en la profundidad de su memoria. Sofía rompió el silencio. Encontré la noticia en un archivo digital. El caso nunca se resolvió. El niño tenía 5 años. ¿Cómo desapareció? Su familia dijo que se había soltado de la mano de su hermano mayor mientras cruzaban el puente. Lo buscaron durante días. Nunca lo encontraron. Can se detuvo. Su respiración se volvió pesada. Yo tenía un hermano, susurró. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. Mis padres nunca hablaban de él. Decían que había muerto. Sofía lo miró con incredulidad. Can, ¿y si ese hermano era Esan? Entonces lo dejé caer, dijo él con voz quebrada. Yo lo solté. El río rugió con fuerza, como si confirmara su confesión. De vuelta en el apartamento, Can buscó en una vieja caja de madera que había traído desde Turquía años atrás. Dentro, encontró fotografías rotas, documentos y una carta sin abrir. En el sobre, escrito con una letra infantil, para Can, de tu hermano. El temblor en sus manos era incontrolable. Abrió la carta. El papel estaba amarillento, pero las palabras eran claras. No tengas miedo. Si alguna vez te pierdes, busca el puente. Yo estaré allí. Can cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. Todo encajaba. El puente, la voz, la noche. Esan no era un extraño, era su hermano. Sofía y Can regresaron al puente esa misma noche. El viento soplaba fuerte, y el agua del río golpeaba los pilares con un ritmo casi humano. ¿Estás seguro de querer hacerlo?, preguntó ella. No hay otra forma. Can se acercó al borde, miró hacia abajo. La corriente parecía un espejo oscuro. Siempre supe que algo me faltaba, dijo, pero no era un recuerdo, era él. Sofía observaba en silencio mientras Can cerraba los ojos. El sonido del río cambió. Entre las olas, una voz, tenue pero clara, te lo dije, el puente siempre nos uniría. Can cayó de rodillas, no por miedo, sino por comprensión. Perdóname, susurró. Ya lo hiciste, respondió la voz. El aire se volvió más cálido, las luces del puente parpadearon. Sofía lo vio llorar y, por un instante, creyó ver otra silueta junto a él, la de un niño pequeño, sonriendo. Luego, el viento se lo llevó. Al amanecer, el río estaba tranquilo. Can y Sofía se quedaron sentados en silencio, observando cómo el sol salía sobre el agua. ¿Lo escuchaste también?, preguntó él. No, respondió ella, pero lo sentí. Can sonrió débilmente. A veces la tierra no necesita hablar, solo mostrarnos que aún nos escucha. Sofía tomó una fotografía. Can, mirando el horizonte, la luz dorada bañando el puente. Sabía que esa imagen sería la última. Esa tarde, en su estudio, Sofía reveló la foto, pero cuando la imagen apareció sobre el papel, vio algo que la hizo temblar. Junto a Can, en el reflejo del agua, había otra figura, un niño, sonriendo. ¿Y tú, alguna vez has sentido que alguien que perdiste sigue cerca de ti, en los lugares que compartieron? Cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esta historia y suscríbete porque aquí seguimos escuchando las voces que la vida dejó suspendidas en el aire. Gracias por cruzar este puente con nosotros. Pasaron semanas desde aquella noche. El puente de San Aurelio volvió a ser parte del paisaje cotidiano de Cordavia. Los transeúntes cruzaban sin mirar al agua, sin imaginar lo que había ocurrido allí. Solo algunos dejaban flores o velas junto a la barandilla. Sofía lo hacía cada jueves. Can, por su parte, había vuelto a ver al doctor Graves. Esta vez, no buscaba respuestas, sino despedirse. El consultorio tenía la misma calma de siempre, pero algo en la mirada del psiquiatra había cambiado. Ya no veía un paciente, sino un hombre que había encontrado algo que los demás ni siquiera buscan. Entonces, ¿lo escuchaste?, preguntó Graves. Can asintió. Sí, ¿y qué te dijo? Que nunca me fui,
El doctor cerró su libreta. ¿Qué significa eso para ti? Can sonrió, por primera vez con sinceridad, que todos dejamos algo en los lugares donde amamos o donde fallamos. ¿Y qué planeas hacer ahora? Seguir escuchando. Graves lo observó alejarse, bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer otra vez. Sabía que no volvería a verlo, pero también sabía que, en algún lugar de esa ciudad, la voz del agua seguiría hablando con él. Sofía estaba en su redacción, revisando las fotografías del puente. Una en particular la detenía, la última, la de Can mirando el horizonte con el reflejo del niño en el agua. Había decidido titular su artículo, El hombre en el puente, cuando el silencio también salva, pero al leerlo, no sintió la necesidad de publicarlo, al menos, no todavía. En lugar de eso, imprimió una sola copia y la guardó en una carpeta marcada como para cuando alguien pregunte. Sabía que un día, en algún rincón del mundo, alguien querría saber quién era aquel hombre que una noche lluviosa salvó a un desconocido, y terminó salvándose a sí mismo. Un año después, el puente cambió. El ayuntamiento instaló luces nuevas, limpió las barandillas y colocó una placa conmemorativa. En ella, solo una frase, dedicado a quienes aún creen que un gesto puede cambiar un destino. Nadie supo quién la escribió, pero los vecinos decían que, cada noche de lluvia, una silueta aparecía en el centro del puente, mirando el agua en silencio. Algunos afirmaban que era el espíritu de Esan, otros, que era Can. Sofía sonreía cada vez que escuchaba esas historias. Sabía que no importaba cuál fuera la verdad. El puente ya no era un lugar de despedidas, sino de comienzos. Esa mañana, un grupo de niños cruzaba el puente camino a la escuela. Uno de ellos se detuvo y señaló el agua. Miren, hay alguien ahí abajo. Los demás rieron. No hay nadie. El niño insistió. Sí, lo vi. Me sonrió. El viento sopló, levantando pequeñas ondas en la superficie. El reflejo de la luz formó, por un segundo, la silueta de dos figuras tomadas de la mano, y luego, nada, solo el murmullo tranquilo del río. Sofía regresó una última vez, dejó una flor blanca sobre la barandilla y murmuró, gracias, Can. El agua respondió con un sonido suave, casi un suspiro. Ella levantó la cámara, pero esta vez no tomó una foto, solo miró. El momento no necesitaba ser capturado, ya era eterno. La historia de El hombre en el puente se convirtió en leyenda urbana. Turistas venían a tomar fotos, parejas colgaban candados, desconocidos dejaban cartas con deseos, pero todos coincidían en algo: cada vez que llovía, el puente cantaba. ¿Y tú, desde dónde estás viendo esta historia? ¿Desde qué ciudad, qué país, o qué puente de tu propia vida la estás cruzando ahora mismo? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, porque en este canal seguimos escuchando las historias que el mundo olvida, las que solo el corazón puede oír cuando todo está en silencio. Gracias por acompañarnos al otro lado del puente. La ciudad de Cordavia había cambiado, pero el puente seguía allí. Bajo el amanecer gris, los rayos de luz caían sobre el agua como un suspiro detenido. Sofía Álvarez no había cruzado ese lugar desde hacía un año. El viento todavía olía a lluvia, a recuerdos. Llevaba una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. Había vuelto para filmar un documental, no un reportaje cualquiera, sino una historia sobre la esperanza. Lo había titulado El puente de las almas. Decía que no era solo una obra de arquitectura, sino un símbolo, pero en el fondo, todos sabían que hablaba de él, de Can. El productor le había preguntado, ¿está vivo? Y ella había respondido con una sonrisa breve, depende de lo que entiendas por estar vivo. Durante el rodaje, cada encuadre parecía devolverle una sensación extraña. El agua se movía más de lo normal, las luces temblaban. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, escuchó algo entre el ruido del viento. Una voz, suave, grave, familiar. Sofía, escucha. Soltó la cámara, el eco desapareció, solo el río seguía sonando. Al día siguiente, fue al puente con un micrófono direccional. Quería comprobar si lo que había oído era una interferencia. El técnico, un joven italiano llamado Marco, revisaba los niveles. No hay señal extraña, dijo, solo viento. Entonces déjalo grabando,
respondió ella. Quiero que el viento hable. Durante horas, registraron el sonido del agua. Al volver al estudio, reprodujeron la grabación. Durante los primeros minutos, solo se oía el río. Luego, un susurro casi imperceptible. No estoy lejos. Sofía palideció. Marco detuvo el audio. ¿Qué fue eso? Nada, mintió ella. Un error en la cinta. Esa noche, Sofía soñó con el puente. Había una figura de pie en el centro, bajo la lluvia. No podía ver el rostro, pero sabía quién era. Al despertar, el reloj marcaba las 8:41, la misma hora en la que, años atrás, la tierra había temblado. Pasaron los días, el documental avanzaba, pero el ambiente se volvía cada vez más denso. Los residentes decían que por las noches el agua respiraba. Un pescador juró haber visto a un hombre caminar sobre el puente a medianoche. Cuando Sofía mostró la foto del pescador, su piel se erizó. El hombre en la imagen tenía el porte, la espalda, la forma del rostro de Can. Intentó no creerlo, pero algo en su interior sabía que él estaba cerca. Una tarde, mientras grababa planos del horizonte, una mujer se acercó. Era una anciana de rostro sereno, con ojos verdes muy claros. ¿Usted es la periodista?, preguntó. Sí, ¿la conozco? No, pero lo conocí a él. ¿A quién? Al hombre del puente. Sofía sintió que el aire se detenía. ¿Cuándo? Hace unos meses. Me ayudó a reparar la puerta de mi casa. No sabía su nombre, pero tenía los ojos más tristes que he visto. ¿Dónde vive? No lo sé. Desapareció con la lluvia. La mujer se fue sin mirar atrás. Sofía se quedó sola, mirando el agua. Entonces entendió algo. No era un fantasma lo que seguía vivo. Era una promesa. Aquella noche subió al puente. La ciudad dormía. El viento soplaba con fuerza, y las luces parpadeaban como si respiraran. Si estás aquí, háblame, dijo en voz baja. Silencio. Luego, una corriente de aire más cálida, y entre el ruido del agua, una respuesta. No necesito hablarte, ya me encontraste. Sofía giró. Detrás de ella, una figura se acercaba entre la niebla. Pasos firmes, lentos. El corazón le golpeaba el pecho. Cuando la silueta se hizo visible, no pudo contener las lágrimas. Era él. Can. No dijo nada, solo sonrió con una calma nueva, distinta, como si al fin hubiera aprendido a vivir sin ruido. Ella dio un paso al frente. Pensé que estabas muerto. Yo también lo pensé por un tiempo. ¿Dónde estuviste? En los lugares donde el silencio no duele. Sofía lo miró con un nudo en la garganta. ¿Volviste? No. Can bajó la mirada. Nunca me fui. El río rugió detrás de ellos. El puente tembló suavemente, como si los reconociera. Después de aquel encuentro en el puente, la vida de Sofía cambió. No le contó a nadie lo que había visto, ni a su editor, ni a su productor, ni siquiera a sí misma cuando se miraba al espejo. Sabía que si decía en voz alta Can volvió, el mundo intentaría buscarlo, convertirlo otra vez en símbolo. Y él no era un símbolo, era un ser humano que había aprendido a respirar en silencio. Durante semanas, se vieron en secreto. No hablaban del pasado, solo caminaban por la ciudad, escuchando. Can parecía conocer cada rincón, cada sombra. A veces, se detenía frente a una casa y decía, aquí vive alguien que está a punto de rendirse. ¿Cómo lo sabes? Porque el silencio se siente distinto cuando hay tristeza. Una noche, mientras tomaban café en un pequeño bar, Sofía le preguntó, ¿qué haces cuando encuentras a esas personas? Can la miró con serenidad. Las escucho. ¿Y eso basta? Para algunos, sí, sonrió. El ruido del mundo no se cura con palabras, sino con atención. En los días siguientes, comenzaron a llegar historias. Una enfermera contó que un hombre desconocido había pasado la noche junto a un paciente en coma, hablándole sin descanso. A la mañana siguiente, el paciente despertó. Una niña dijo que un señor de ojos tristes le había devuelto su muñeca perdida en el parque. Una anciana juró que alguien había reparado su ventana rota durante la tormenta. Nadie sabía su nombre, pero todos lo describían igual, alto, con barba, mirada amable, olor a lluvia. Sofía guardaba todas esas historias en una libreta. No sabía si algún día las publicaría, solo sabía que cada relato la hacía sentir más viva. Una tarde, Can la llevó a las afueras de la ciudad,
a un lugar donde el río se dividía en dos. El paisaje era sereno, casi sagrado. Aquí termina el agua, dijo él. ¿Qué quieres decir? Que todo lo que fluye necesita descansar, hasta el agua. Sofía observó cómo el sol se reflejaba sobre la corriente. A veces pienso que tú no eres real. Can sonrió. La realidad es solo la parte del sueño que recordamos. Guardaron silencio. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas secas. Can cerró los ojos. El mundo está lleno de puentes, Sofía. Algunos unen ciudades, otros personas. Pero los más difíciles de cruzar son los que tenemos dentro. Ella anotó esa frase sin que él lo notara. Sabía que algún día, esas palabras sanarían a alguien más. Esa noche, mientras se despedían, Sofía sintió el impulso de preguntarle, ¿por qué volviste? Can se detuvo, porque comprendí que no podía esconderme de mi propia voz. Y ahora la comparto. El cielo se llenó de nubes. Una tormenta se acercaba. Can se alejó bajo la lluvia, su silueta desvaneciéndose poco a poco. Sofía se quedó mirando, sabiendo que esa escena se repetiría muchas veces. Él aparecía y desaparecía con la lluvia, como si fuera parte de ella. Con el tiempo, el puente de San Aurelio se transformó en un lugar diferente. Ya no era un símbolo de tragedia, sino de consuelo. La gente comenzó a dejar cartas, no de despedida, sino de gratitud. Gracias por devolverme las ganas de seguir. Gracias por escucharme cuando nadie lo hizo. Gracias, hombre del puente. Sofía leía esas cartas todas las semanas. Cada palabra era una huella viva de su presencia. Sabía que Can no necesitaba reconocimiento, solo quería que la gente recordara que incluso en el silencio, alguien los estaba escuchando. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de su documental, escuchó un sonido nuevo en una de las tomas. No era el viento, ni el agua, era un suspiro. Luego, una voz. Cuando alguien cruza este puente con el corazón limpio, yo también cruzo con él. Sofía sonrió, no lloró, no tuvo miedo, solo comprendió, y ese fue el momento en que decidió terminar su documental con una frase: no todos los milagros hacen ruido. Las semanas se convirtieron en meses. Cordavia empezó a cambiar sin que nadie lo ordenara. Las calles parecían más limpias. La gente se detenía a hablar. Los desconocidos se ofrecían ayuda. Era como si un nuevo ritmo, silencioso pero constante, hubiese entrado en la ciudad. Los medios comenzaron a hablar del fenómeno. Algo está ocurriendo en Cordavia, decían los titulares. Un periodista local publicó un artículo con un título curioso: El eco de la bondad. Describía una serie de actos anónimos, alguien que pagaba los medicamentos de un anciano, una mano que dejaba pan en las puertas durante las noches frías, una figura que acompañaba a los que lloraban en los hospitales sin pedir nada a cambio. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en una cosa: cuando la persona se marchaba, dejaba olor a lluvia. Sofía lo sabía, era Can. Una tarde lo encontró sentado frente al río, alimentando a las gaviotas. Tenía la mirada tranquila, como si todo lo que había vivido hubiera encontrado su lugar. La ciudad habla de ti, dijo ella. Can sonrió, sin apartar la vista del agua. La ciudad habla de sí misma. Yo solo la escucho. ¿Y si descubren quién eres? No importa. Cuando alguien escucha al otro de verdad, no necesita saber su nombre. Sofía tomó una foto, no para publicarla, sino para recordarlo. Había aprendido que algunas historias no se escriben para venderse, sino para mantenerse vivas en la memoria. Esa noche, una tormenta azotó Cordavia, el viento arrancó árboles, el río creció hasta tocar los muros del malecón. Mientras la gente se refugiaba en sus casas, Can caminaba por las calles, ayudando a cerrar puertas, rescatando animales, encendiendo velas en las iglesias. No hablaba, solo actuaba. Cuando la tormenta terminó, el amanecer encontró a Can en el puente, empapado pero sereno. Sofía llegó corriendo, con la cámara en mano. Llevamos toda la noche buscándote, gritó. Él sonrió. Estuve donde debía estar. ¿Y dónde es eso? Entre la gente que aún cree. Ella bajó la cámara. Tu historia puede cambiar vidas, Can. No, las historias no cambian a nadie. Son las personas las que deciden hacerlo. El viento volvió a soplar. La ciudad, todavía húmeda, parecía más limpia,
más viva. Días después, el ayuntamiento anunció la creación de un proyecto social llamado El Puente de las Almas. Sofía había insistido en el nombre. El objetivo: conectar voluntarios con personas que necesitaban apoyo emocional. No dinero, no fama, solo compañía. El proyecto creció rápidamente. Médicos, artistas, estudiantes, obreros, todos querían participar. En las paredes aparecieron carteles con una frase sencilla: escucha, a veces eso es todo lo que alguien necesita. Can miraba todo desde lejos, satisfecho. Por primera vez, entendía que su silencio había encontrado eco. Una tarde, Sofía lo encontró en el puente, observando el atardecer. ¿Te quedas esta vez?, preguntó ella. El agua nunca se queda, Sofía, solo pasa y deja su reflejo. Ella sonrió. Entonces quédate un momento más. Can asintió. Un momento más siempre se puede. Aquella noche, Sofía recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. Decía: gracias por contar lo que no podía decir. Ella respondió sin pensar: ¿eres tú? Pero el mensaje ya no tenía remitente, como si hubiera sido enviado desde el viento. Sofía apagó el teléfono y miró por la ventana. El puente brillaba bajo la lluvia. Por un instante, creyó ver una sombra cruzando despacio. No sintió miedo, solo paz. Con el paso de los meses, Cordavia empezó a cambiar de manera visible. El puente de San Aurelio se convirtió en el corazón de la ciudad. La gente lo cruzaba con respeto, casi con devoción. No había carteles ni placas, solo flores frescas y pequeñas notas anónimas. Sofía visitaba el lugar cada semana, grababa testimonios, escuchaba historias. Una madre contaba que alguien había dejado comida frente a su casa justo el día en que no tenía nada para sus hijos. Un músico decía que una mano desconocida había reparado su guitarra rota. Un joven con depresión hablaba de una figura que se sentó a su lado en el malecón y le dijo solo una frase: a veces sobrevivir ya es suficiente. Sofía grababa todo, no necesitaba comprobar si era Can o no, porque en el fondo sabía que cada historia era una extensión de él. Una tarde, mientras revisaba sus grabaciones, escuchó algo que no estaba en su guión. Una voz, firme, tranquila, conocida. El silencio no es ausencia, es presencia sin ruido. Sofía pausó el video, retrocedió. La voz seguía allí. No era de ninguno de los entrevistados, era de Can. Sonrió. Sigues enseñándome, susurró. Esa noche, subió al puente. El cielo estaba despejado, el agua quieta. Por primera vez en años, no llovía. Encendió una vela y la colocó sobre la barandilla. El reflejo bailaba en el agua como una estrella. Hoy no vengo a buscarte, dijo. Hoy vengo a darte las gracias. El viento sopló con suavidad, como si respondiera. Durante unos segundos, el agua brilló con un tono dorado. Sofía cerró los ojos. Por primera vez, no sintió ausencia, sino compañía. Mientras tanto, la ciudad se llenaba de señales. Grupos de jóvenes se reunían para ayudar a los necesitados. Un movimiento nació sin líderes ni banderas, el puente vivo. Su lema era simple: haz algo bueno y déjalo ir. Los noticieros comenzaron a cubrirlo. Cordavia, la ciudad donde la gente se escucha. En las redes, miles de personas compartían historias de generosidad anónima. Nadie hablaba de Can Yaman, pero todos lo seguían sin saberlo. Un día, un niño se acercó a Sofía mientras grababa en el mercado. ¿Usted es la señora del puente?, preguntó. Depende de qué puente hables, respondió ella. El que habla cuando llueve. Sofía se agachó. ¿Y qué te dijo ese puente? El niño sonrió. Que no tengo que tener miedo cuando cruzo solo, que alguien ya cruzó por mí antes. Sofía sintió un nudo en la garganta. Tiene razón, dijo con voz temblorosa. El niño se fue corriendo. Ella se quedó mirando el agua en la distancia, sabiendo que el mensaje seguía fluyendo más allá de ella, más allá del tiempo. Aquella noche, al revisar las tomas del día, notó un detalle extraño. En el reflejo del vidrio de una ventana, detrás de ella, aparecía una silueta familiar. No era clara, pero el contorno del rostro, la forma de la barba, el brillo en los ojos. Era Can. Sonreía. Sofía pausó la imagen y tocó la pantalla. Gracias, dijo en voz baja.
El eco de su voz se mezcló con el sonido lejano del río. El agua respondió con un rumor tranquilo, casi un aplauso. Los meses siguientes, el proyecto El Puente de las Almas se expandió más allá de Cordavia. Ciudades vecinas comenzaron a replicarlo. No se trataba de religión ni política, sino de humanidad pura. Las personas contaban que ayudaban a otros sin esperar recompensa. Decían que lo hacían por él, pero nadie podía explicar quién era ese él. Sofía ya no corregía a nadie, dejó que el mito creciera, porque entendía que el mito era necesario. A veces la verdad no necesita ser creída, solo vivida. Una noche de verano, mientras caminaba por la ciudad, escuchó a un grupo de jóvenes cantar junto al puente, una melodía suave, casi infantil. Las letras hablaban de alguien que escuchaba los corazones de los tristes y los convertía en estrellas sobre el río. Sofía se detuvo y cerró los ojos. Por un instante, juró sentir una mano sobre su hombro. Al voltear, no había nadie, solo el aire tibio del atardecer. El verano en Cordavia llegó con un calor suave, con el olor del mar colándose por las calles. Sofía terminaba las últimas tomas de su documental. El título definitivo: El hombre que escuchó al agua. Durante meses había reunido historias, voces, imágenes, pero ahora que tenía todo, comprendía que la historia no necesitaba un final. Algunas cosas no terminan, solo continúan en silencio. La última entrevista la grabó con una mujer que había perdido a su esposo. ¿Por qué cree que la gente sigue viniendo al puente?, preguntó Sofía. La mujer sonrió. Porque el agua no juzga, solo escucha. Sofía apagó la cámara. Esa respuesta era todo lo que necesitaba. Esa frase sería el cierre de su documental. Esa noche, la proyección privada se realizó en una pequeña sala de cine. Invitó a pocas personas, voluntarios, vecinos, algunos de los entrevistados. El ambiente era íntimo, cálido. Antes de empezar, Sofía tomó el micrófono. Esta película no pertenece a nadie, es de todos los que alguna vez sintieron que el silencio también puede salvar. Las luces se apagaron. El primer plano mostraba el puente bajo la lluvia, la voz de Can diciendo: a veces sobrevivir ya es suficiente. A lo largo de la proyección, nadie habló. Al terminar, el público guardó un silencio profundo. No hubo aplausos al principio, solo respiraciones contenidas. Y entonces alguien empezó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Una mujer susurró: gracias, y las lágrimas se volvieron colectivas. Sofía se quedó de pie al fondo de la sala. No lloró, solo sonrió. Sabía que él estaba allí, en cada imagen, en cada palabra. Al día siguiente, el puente amaneció cubierto de flores. Había velas, cartas, fotografías. Nadie lo había organizado, pero cientos de personas se acercaron a dejar algo. Al caer la noche, alguien proyectó la película sobre el muro del puente. El agua reflejaba las imágenes como si fueran recuerdos vivos. Los niños se sentaban en el suelo, los ancianos se tomaban de las manos, y cuando en la pantalla aparecía la frase final: no todos los milagros hacen ruido, el público guardaba silencio absoluto. El río, entonces, parecía responder con un murmullo suave. Sofía caminaba entre la gente con una sensación de plenitud. De pronto, un joven se acercó. Señora, ¿usted lo conoció de verdad? Sí, respondió. ¿Cómo era? Como el agua, dijo, tranquilo por fuera, pero con vida en el fondo. El chico asintió, agradecido. Gracias por contarlo. Sofía sonrió. Yo solo encendí la cámara. Él hizo el resto. Aquella noche, cuando la multitud se dispersó, Sofía se quedó sola en el puente. El aire era tibio, el cielo despejado, el agua reflejaba las luces como un espejo de estrellas. Todo terminó, susurró. Una brisa leve recorrió su rostro, y entonces lo oyó. Nada termina, Sofía, solo cambia de forma. Giró la cabeza, no había nadie, pero el aire olía a lluvia. Cerró los ojos y sonrió. Sabía que él estaba ahí, en todas partes donde el silencio tuviera eco. Desde aquel día, Cordavia adoptó una costumbre. Cada 8 de abril, al caer la tarde, las personas cruzaban el puente en silencio. No hablaban, no filmaban, no publicaban, solo caminaban,
dejando que el sonido del agua los acompañara, y cuando el sol se escondía, una voz invisible parecía susurrar entre las luces. Escucha, aún estamos aquí. El ritual se repitió año tras año, y aunque el mundo siguió cambiando, nadie olvidó esa frase, porque no era una leyenda, era un recordatorio, de que, mientras alguien escuche, nada se pierde de verdad. Han pasado muchos años desde aquel primer temblor. Cordavia ya no es la misma ciudad, pero su alma sigue intacta. Los edificios son nuevos, las calles más anchas, pero el sonido del río San Aurelio continúa idéntico, eterno, como una respiración profunda. El puente, restaurado con piedra clara, luce una placa de bronce que reza, el agua recuerda. Los turistas lo cruzan cada día, sin saber del todo por qué se sienten distintos cuando lo hacen. Hay algo en el aire, algo leve pero inconfundible, como una calma que se posa en los hombros. Los vecinos dicen que es el puente quien los escucha. Los más viejos, en cambio, saben la verdad. El puente no escucha solo, alguien escucha a través de él. Una mañana de otoño, un joven llegó a la ciudad con una mochila al hombro. Venía de lejos, buscando respuestas que no sabía formular. Había leído sobre Cordavia en un artículo titulado El lugar donde el silencio cura. Quería entender qué significaba eso. Caminó hasta el puente al atardecer. El sol caía lento, dorando el agua. Se apoyó en la barandilla y suspiró. No sé qué busco, dijo en voz baja, tal vez solo paz. Del otro lado, una voz tranquila respondió, la paz no se busca, se escucha. El joven giró bruscamente. Un hombre estaba allí, de pie, con una sonrisa serena. Tenía barba, ojos oscuros y una calma que parecía más antigua que el propio río. Llevaba un abrigo gris. El cabello le caía sobre la frente. ¿Quién eres?, preguntó el joven. Alguien que aprendió a quedarse. ¿Eres de aquí, de donde haya agua? El joven rió, algo nervioso. ¿Y el puente? ¿Por qué la gente viene? Porque todavía hay quienes creen que el silencio puede salvar. El hombre lo miró con bondad. Cruza, no pienses, solo cruza. El chico obedeció, y cuando llegó al otro lado, el hombre ya no estaba. Miró atrás, el puente estaba vacío, pero el agua parecía brillar más que antes. Esa noche, el joven se alojó en una pensión frente al río. La dueña, una mujer anciana de ojos verdes, le sirvió té. ¿Primera vez en Cordavia?, preguntó. Sí, vine por el puente. Todos vienen por el puente, sonrió ella. Conocí a un hombre allí hoy. No sé cómo explicarlo, pero me hizo sentir tranquilo. La mujer levantó la vista. ¿Un hombre de barba y ojos oscuros? Sí. Ella dejó la taza sobre la mesa. Dicen que aparece cuando alguien está a punto de rendirse. ¿Y quién es? Nadie lo sabe. Algunos lo llaman el eco del agua. El joven no durmió esa noche. Se quedó escuchando el sonido del río. A las 8:41, justo cuando el reloj marcó la hora del antiguo temblor, oyó un murmullo. No era miedo lo que sintió, sino ternura. Una voz, apenas audible, le susurró, ya no estás solo. Al amanecer, volvió al puente. Encontró sobre la barandilla una flor blanca y una libreta vieja. La abrió. Dentro, una frase escrita con letra firme. Haz algo bueno y déjalo ir. Debajo, una firma, solo 3 letras. Calle, id. El joven levantó la mirada. El sol comenzaba a salir. El agua reflejaba una silueta fugaz, como la de un hombre caminando entre la luz. El chico sonrió. Sabía que acababa de cruzar un puente, pero no solo de piedra, uno más profundo, el que separa el miedo de la esperanza. Con los años, el puente de las almas se convirtió en una tradición viva. Cada persona que cruzaba dejaba algo, una carta, una piedra, una promesa. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que, en algún lugar del río, alguien seguía escuchando. Los niños aprendieron la historia como una fábula. Había una vez un hombre que escuchaba el silencio del agua, y cuando alguien lloraba, el agua le contaba al hombre sus lágrimas. Los adultos la contaban de otra forma. Había un hombre que nunca se fue. Se volvió parte del viento, del río, del puente, de nosotros. Sofía, ya anciana, seguía visitando el lugar cada año. Sus pasos eran lentos, pero su mirada seguía brillante.
Dejó una carta sobre la piedra central y susurró, «Gracias por quedarte». El agua le devolvió un destello, y por un instante, juró ver su reflejo acompañado. Can estaba a su lado, sonriendo, igual que la primera vez. Ella cerró los ojos, no de tristeza, sino de paz. El viento sopló, las campanas de San Aurelio sonaron a lo lejos. El río siguió su curso, y el puente, silencioso, respiró una vez más. Cordavia, la ciudad donde el silencio hablaba, despertó al amanecer con un rumor nuevo, un canto leve, una vibración en el aire. Era la voz del agua, era la voz de Can. ¿Y tú, desde dónde estás viendo esta historia? ¿Desde qué ciudad, país o rincón del mundo cruzas tus propios puentes? Cuéntanos abajo en los comentarios porque quizá allá, donde estés, también haya alguien que escucha en silencio. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que sigue creyendo que incluso en el ruido del mundo, si prestamos atención, todavía se oyen los latidos del agua. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar.